compañero Hernán Zamora, geógrafo de la Universidad de La Habana, doctor en Sistema de Información Espacial de la Universidad de Alcalá de España, vicerrector académico de la Universidad Latinoamericana y del Caribe, y investigador del Instituto Venezolano de Planificación Aplicada. En un poco lo va a conversar sobre la geomática, comunicación y poder. Bueno, buen día, Germán. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Hoy vamos a un poco en la misma línea de lo que han venido expresando los compañeros anteriores, que hablaba el compañero ministro de la importancia de la geomática. Nosotros queremos hacer un poco un acento junto con ustedes sobre no solo la geomática en sí, sino además cómo la uso y cómo expresa relaciones de poder. Vamos a traer sobre algunos conceptos básicos, vamos a mencionar, ya que se han ido expresando, pero creemos que es importante visualizar. El primer concepto que vamos a hablar es el de geomática, que hay un montón de expresiones, pero que básicamente, como suma del uso de las diferentes tecnologías para la información y la comunicación, el hardware, el software, tienen básicamente un objetivo fundamental, más allá del análisis espacial, sino que la representación, visualización y difusión de la información geográfica. Porque, como decía el profesor Martínez y lo decía el compañero ministro, esto está orientado a la toma de decisiones, porque esto debe ser aplicado. O sea, es importantísimo poder entender cómo lo represento, cómo lo visualizo y cómo hago ese ejercicio de difusión. Cuando nosotros hablamos de geomática, y en esto se ha hecho bastante acento, no estamos hablando de una cosa hecha para expertos, súper ingenieros, súper especializados. Hoy en día, todos y cada uno de nosotros participamos y usamos la geomática desde el momento en que con los teléfonos estos que tienen esas capacidades, y no le digo inteligentes porque los inteligentes somos nosotros, esos teléfonos que tienen las capacidades de manejar mapas, inmediatamente nosotros estamos trabajando con geomática. Estamos haciendo localización con GPS, estamos haciendo análisis espacial, estamos incluso cargando información en función, por supuesto, de diferentes objetivos. Por lo tanto, la geomática no es una cosa ajena a nosotros hoy en día. A veces se piensa en geomática y se piensa en satélite y en cosas muy complicadas, cuando realmente hoy, en este momento, es moneda de cambio para todos nosotros. Ahora vamos a hablar de la comunicación. Hablamos de la comunicación como el proceso mediante el cual se transmite información entre un ente y otro, y en este intercambio se busca generar sentimientos, opiniones y cualquier otro tipo de percepción mediante la escritura, cualquier otra señal. Lo más importante en la comunicación es qué se comunica, cómo se comunica y por qué se comunica. Y esto está asociado directamente a la geomática. Cuando nosotros construimos, como hablaba ahorita del caso anterior, el uso de la comunidad como elemento espacial para la construcción del sistema geográfico nacional, estamos hablando de por qué y para qué se comunica. Por lo tanto, hacemos el ejercicio de manera clara, es decir, nada de estos conceptos son abstracciones de alto nivel filosófico. Nosotros lo manejamos en nuestro cotidiano. Ahora bien, el término más abstracto tal vez va a ser el concepto de poder. ¿Por qué poder? Porque poder es la capacidad relacional que permite a un actor social influir, y esto es fundamental, de forma asimétrica con las decisiones de otros actores sociales. El poder se puede ejercer mediante la coacción o mediante la construcción de significados partiendo del discurso. Y cuando hablamos de significados, podemos hablar inmediatamente de mapas. Porque los significados, los símbolos, los imaginarios, que más adelante los conversaremos, forman parte de los elementos necesarios para el poder, para el ejercicio del poder, y los mapas son, sin lugar a duda, una gran herramienta para ellos. A ver, ¿mueves o no te mueves? Está ejerciendo su poder. Entonces, cuando nosotros hablamos de la... A ver, ¿se pasó? Okay. Cuando nosotros hablamos de la geomática como medio de comunicación, no solo estamos hablando de los sistemas de información geográfica,
digamos, estas grandes herramientas, sino que además, hoy en día, toda la geomática, todos los productos que se realizan a través de del uso de la geomática como ciencia, como medio para el procesamiento y la comunicación de la información espacial, se expresan a través de Internet como gran canal, a través de las redes sociales digitales, e insistimos, redes sociales digitales, porque los seres humanos cuando nos interrelacionamos, personalmente somos una red social, y ahí la semántica es importante, la Big Data y la nube. Es decir, toda la información que nosotros cargamos, que procesamos, está socializada en los grandes espacios que hoy en día forman parte de, y parte fundamental de las tecnologías de la información y la comunicación. Y esto es muy importante porque todo lo que yo cargo es usado y manipulado por múltiples autores, porque hay un ejercicio de socialización. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de geomática, e insistimos, sus posibilidades, yo tengo desde el geomarketing, que me permite a mí localizar y hacer ejercicio de localización y asignación para ver dónde voy a colocar una tienda, o me permite a mí hacer ejercicio de localización y asignación para identificar, por ejemplo, espacios para construir centros de atención, centros médicos, incluso para entender dónde es necesario el mayor acento, por ejemplo, en la comunicación de las políticas públicas. Porque yo, a través del geomarketing, usando la geomática, puedo entender que hay áreas donde no está llegando mi mensaje, donde la percepción que se tiene de mi gestión de gobierno, digamos, no es la favorable, y por lo tanto yo puedo trabajar con esto. Nunca podemos olvidar que la geomática, que la cartografía, es un medio de comunicación, porque nosotros no somos sino, usamos una metáfora de la realidad, un imaginario de la realidad plasmado con todos los elementos técnicos, pero que nos la va contando. Nosotros podemos hoy en día, desde un teléfono móvil, desde un teléfono celular, tener acceso a mapas meteorológicos, en un punto dado tener acceso, por ejemplo, a la dinámica de los vientos, podemos tener acceso a toda la información esa espacial que antes estaba orientada solo para unos pocos elegidos y grandes conocedores. Yo, por ejemplo, puedo utilizar sistemas de realidad aumentada que me permiten la localización y la visualización en tiempo real y a escala 1 a 1, es decir, como la vida misma, desde mi vehículo o desde mi teléfono. Y estoy cargando información geográfica, pero además estoy cargando información geográfica geolocalizada y no geolocalizada. Estoy colocando incluso información atributiva, que la puedo ver desde mi vehículo, utilizando lo que llaman los sistemas head-up, que son una especie de proyector contra el parabrisas, que me permite manejar eso. Pero yo puedo utilizar también, y cambiando la escala, porque el análisis multiescalar es fundamental, cambiando la escala yo puedo ver dónde se concentra el 5% de la población mundial. Es decir, los menos ocupan los espacios para otros. Entonces, yo puedo, utilizando la geomática en toda su dimensión, cumplir con un principio fundamental de la comunicación cartográfica, que es dar la mayor cantidad de información con el menor esfuerzo mental posible. Y eso es un principio fundamental en el hecho cartográfico, en la comunicación de este hecho. Nos encontramos donde yo tengo, como presentaban los compañeros ahora, los esquemas para el decisor, que tienen una gran cantidad de información, pero además yo debo poder lograr traducir esa información de manera que el decisor, y cuando hablamos del decisor estamos hablando desde un consejo comunal hasta el presidente de la República, cualquiera de los decisores sea capaz de comprender esa información en función de los objetivos que se buscan. Ahora bien, cuando hablamos de la geomática como medio de comunicación, entonces estamos hablando de una realidad que yo como cartógrafo, como geógrafo, levanto, y una realidad que es la del usuario. Es decir, cuando yo voy a una comunidad, a levantar la comunidad, yo tengo mi imagen, tengo mi percepción y por lo tanto mi construcción de esa realidad que no es la realidad del usuario. Y mi objetivo es lograr que ambas realidades coincidan y se parezcan. Es decir, que se logre la comprensión de la dinámica territorial.
Entonces, nosotros hacemos primero un modelo conceptual que lo hace el cartógrafo, que yo me imagino, yo pienso todo, mi manera de comunicar información. Utilizo el lenguaje cartográfico. Hoy en día, cuando hablamos de lenguaje cartográfico, no solo hablamos de variables visuales, sino que hablamos de variables dinámicas. Porque ahora la cartografía digital o la cibercartografía, como le dicen algunos, utiliza herramientas mucho más interesantes. Ya no es solo tono, textura, color, orientación y forma y tamaño, sino que además tengo variables que tienen que ver con el movimiento y entendiendo que además con estas herramientas el sentido de la escala incluso se vuelve a replantear. Yo genero mi mapa y debe poder ser comprendido ese lenguaje, en el lenguaje de los usuarios y las usuarias. Porque si lo dejo en el espacio de los altamente técnicos, obviamente no hay comunicación. En el mejor de los casos, será un monólogo con muchísimo dinero invertido. Y por supuesto, esto debe permitir que el usuario final, los usuarios, la persona que recibe eso, pueda generar un modelo conceptual de esa realidad, que es el proceso donde ambas visiones de la realidad coinciden. Y eso es básicamente cuando yo utilizo la geomática, y esto es clave, como medio de comunicación. O sea, no es solo generar el mapa donde yo voy colocando puntos, líneas, polígonos, sino que además yo debo poder lograr que lo que yo me imaginé como cartógrafo, que tengo una comprensión de esa realidad, llega a la gente, ¿verdad? A las comunidades o a los decisores a quien se lo estoy dando. Ahora bien, hay una relación intrínseca entre la comunicación, que es lo que estamos haciendo, y el poder, entendido como aquel espacio, como aquellas relaciones de carácter asimétricas. Yves Lacoste, geógrafo que hizo su libro, que fue muy famoso por un libro que se llama La geografía de un arma para la guerra, él plantea que la formalización o representación del espacio mediante el mapa actúa como medio de dominación del espacio y por tanto del ejercicio del poder. Es decir, yo mediante el uso de mis mapas, utilizando la geomática, hablo del espacio, hablo del territorio, hablo del sitio donde se ejerce el poder. Y eso es importante entenderlo. Por otro lado, Capelli planteaba además que desde una visión multidimensional está condicionado y conformado por el medio físico, el espacio, donde yo voy a realizar la comunicación y entender y ejercer las relaciones de poder, el espacio, el medio físico, la división social del trabajo y las relaciones sociales técnicas. Y ahí el poder sería la variable social determinante, es decir, porque yo, por ejemplo, cuando solamente trabajo con las variables físicas, y estamos hablando del mapa físico de un territorio o de una variable física, hidrología, vegetación, si no hay el hecho social, no hay relaciones de poder. Pero toda actividad, donde quiera que haya actividad antrópica, donde quiera que estamos presentes nosotros, necesariamente se dan relaciones de poder. Y eso es importante verlo con los mapas, porque como lo decía el compañero ministro al comienzo, nuestros mapas, la geomática, tiene más un carácter ideológico y político lo que estoy haciendo. O sea, no es el mapa en sí, sino el mapa para sí, el uso de esta herramienta en función de un sentido que apunte a la comprensión y a entender relaciones de poder en los territorios. Hemos visto aquí en varias ocasiones una foto de una imagen de satélite donde vemos la diferencia utilizando la autopista Francisco Fajardo, perdón, la Gran Cacique Huaycaipuro, utilizándola y donde yo tengo Petare de un lado y Urbina de otro. Y yo tengo sobre ese mismo territorio expresar relaciones de poder, que cuando yo veo la imagen de satélite ni siquiera las tomo en cuenta porque asumo que eso es natural. Y la división, el manejo del territorio, del espacio, está asociado al tema del poder. Entonces, con el poder, la comunicación se basa, de la relación de poder, se basa sobre todo en la capacidad de modelar las mentes. Y yo modelo las mentes, que es lo que utilizan los grandes medios de comunicación, a través de la creación de imágenes, que es lo que son mis mapas, que es lo que son todos mis productos resultados del uso de la geomática. Como yo lo que estoy es creando imágenes que me permiten la construcción de una idea de la realidad,
es importante entonces entender cómo los medios de comunicación, pero además, perdón, no los medios de comunicación, todas las plataformas donde nosotros cargamos nuestra información espacial son unos medios en sí. O sea, ya nosotros no veamos a Twitter, no veamos nuestras redes sociales, porque además todos los mapas que nosotros hacemos van a Twitter, van a cualquiera de las redes sociales digitales. Todos esos no son plataformas, son medios de comunicación en sí. Y en el medio de comunicación tiene un rol fundamental, porque es el espacio que genera poder. No es el ámbito donde las personas, las instituciones o, digamos, la sociedad ve relaciones de poder, sino que es ahí donde se crea, donde yo hago un imaginario. Fíjense que eso es tan importante que hemos visto el rol que ha tenido en Twitter este señor, siempre se me olvida el nombre, el pobre, el que compró Twitter, Elon Musk, y su rol que ha tenido sobre el tema de las elecciones de los Estados Unidos. Y eso es fundamental. Fíjense que, y aquí en este mapa vamos a hacer un análisis interesante. La influencia de las redes sociales en el mundo en el año 2022, a enero de 2022, es decir, el año pasado. Y vemos que, por ejemplo, la red fundamental, la plataforma fundamental ha sido Facebook. Ahora bien, fíjense cómo nosotros vemos aquí en este mismo mapa el uso del Facebook como plataforma para generar desestabilización política, para ataques políticos en los países. Y vemos donde además, dónde ha sido utilizado y contra quiénes ha sido utilizado. Por ejemplo, ahí cuando vemos a los Estados Unidos, un país donde fue contra el que fue utilizado, acuérdense que eso tuvo que ver con todo el hecho electoral y todo el tema del señor Elon Musk comprando el Twitter y todo lo que generó cuando el señor Donald Trump montó su propia red social digital. Y esto es clave, porque cuando yo genero mis mapas, yo genero información que tributa a esto, porque estoy hablando del espacio. O sea, no es solo el hecho geográfico, no solo es la percepción de mi área delimitada con el mapa, con nosotros y nuestras actividades sobre él, sino además son las interrelaciones que no se ven cartográficamente. Fíjense cómo, por ejemplo, este mapa me permite entender todo el conflicto de la guerra de Ucrania. ¿Por qué? Porque este mapa me presenta cuáles son los principales socios comerciales en cada país. Es decir, ¿a quién es al que yo más le compro? Resulta que Estados Unidos le debe el alma a los chinos. Australia le debe el alma a los chinos. Rusia está endeudadísima con los chinos. Todo lo compran de China. En cambio nosotros, no importa en todo el continente por dónde se genere, resulta que es desde los Estados Unidos. Fíjense que allá Cuba parece que el principal socio donde viene la cosa es de Venezuela. Es decir, yo aquí estoy comunicando información que me permite entender relaciones de poder y entender, por ejemplo, por qué toda la estrategia de los Estados Unidos, incluyendo la estrategia de la guerra en Ucrania, es un tema contra los chinos. Es ahí, porque es un problema de mercado. Fíjense los grandes mercados que he dejado de perder. Y esto es el uso del resultado de la geomática para la comunicación de información espacial. Fíjense, este mapa es bien interesante. Nosotros tenemos de la misma fuente que se llama el orden mundial. Y tenemos el mapa de Colombia y el mapa de Venezuela. Fíjense, un detalle apenas significativo que tiene que ver con el Golfo. Arriba, donde el mapa de Colombia desaparece, o incluso chequeé que fuera la misma escala, porque siempre están los errores de aproximación o de generalización cartográfico por la escala. Resulta que a la misma escala, en el caso de Colombia, desaparece lo que es para nosotros venezolanos, Venezuela, sino que para ellos es una línea fronteriza en su territorio. Y eso permite, por lo tanto, expresar relaciones de poder que se generan desde los imaginarios sociales. Cuando hablamos de los imaginarios sociales, que hablamos de esas representaciones que se construyen a partir
de nuestra cultura, nuestras experiencias, digamos, de todo nuestro lenguaje que nos ayuda a identificarnos, que nos ayuda a reconocernos y por lo tanto socialmente poder interactuar, ¿verdad? Y como nuestros imaginarios sociales, por ejemplo, nosotros insistimos que en nuestro imaginario social, Tío Tigre y Tío Conejo son dos personajes fundamentales. Sin embargo, ha ido desapareciendo y ha sido sustituido por, no sé, ya no son los Power Rangers, cualquier otro elemento más nuevo, ya no me lo sé. Se me cae la cédula. Pero son elementos fundamentales. Fíjense en esta imagen del mundo. A nosotros normalmente, cuando trabajamos incluso con todos los sistemas de información geográfica, con las imágenes de satélite, con todos los elementos de la geomática, trabajamos con la proyección de Mercator. Y en todos. Y cuando dábamos clase en la ULA, me cuestionaban cuando nosotros decíamos, ¿y por qué no usamos la proyección de Peters? Que me tiene las verdaderas dimensiones del mundo. Y había algunas argumentaciones de carácter cartográfico, de carácter geodésico, que eran más una respuesta a no tener una comprensión real de lo que quiero decir y cómo me quiero percibir. Fíjense en este mapa físico de Venezuela. Y allá hay una diferencia fundamental, es la construcción de lo imaginario. Para nosotros en nuestros mapas, el Esequibo forma parte de nuestro territorio, pero además es una parte indivisible. Pero además, para algunos que somos un poco menos jóvenes, los que crecimos con los cuadernos caribes, detrás del cuaderno estaba siempre el mapa de Venezuela con el Esequibo rayado, y por lo tanto, para nosotros en nuestros imaginarios sociales, el Esequibo, que es una expresión cartográfica de nuestra realidad, forma parte de es un elemento identitario fundamental. Resulta que en el mapa físico de este mismo portal y de que casi cualquier otro portal, el Esequibo desaparece. Y estamos hablando de información física. Por eso es que no son inocentes los mapas, no es inocente el uso de la tecnología, la geomática no es para nada inocente. Fíjense cómo acá, de cara a la opinión pública internacional, pero incluso de cara a nuestra propia opinión pública, hay muchos muchachos y muchachas que asumen que el mapa de Venezuela es así. Y eso es fundamental, porque si no, no genero identidad. Y si no genero identidad, no tengo elementos para desarrollar esa cosa que llaman la soberanía. A ver. Suéltame, gorila. Fíjense, y volvemos al tema de los imaginarios. Cuando nosotros utilizamos la proyección de Peters, de Mercator, básicamente el mundo se ve así como asumimos que es, y nos lo imaginamos y lo construimos. Pero, por ejemplo, cuando nosotros vemos las verdaderas proporciones de África, nosotros vemos que en África cabe Estados Unidos, China, la India, Alemania, Europa del Este, es decir, medio mundo, pero como son imágenes desde los mapas que nos vamos construyendo, asumimos que que ellos son los grandes. Y así voy contando yo mi realidad. Por eso la geomática juega un rol fundamental en la construcción de lo imaginario. Fíjense este mapa. Este mapa es bien interesante. Este mapa nos muestra la percepción de países amenazas según país. Es decir, para Estados Unidos y Canadá, la gran amenaza es Irán. En cambio, para el resto del mundo, pareciera que es otro. Pero estos mapas nosotros no los trabajamos, no los contamos. Nosotros nos quedamos nada más con aquella imagen. Por eso, cuando nosotros cargamos información de los mapas, hacemos un trabajo importantísimo. Fíjense, este todavía es más interesante. Este mapa, que es la imagen del mundo, según los imaginarios sociales de los norteamericanos, de los estadounidenses. Resulta que para ellos, por ejemplo, los rusos hoy en día todavía son comunistas, porque además no hay un espacio donde se hayan construido ese imaginario para expresar relaciones de poder. Y nosotros, por aquí, somos algo así como el imperio del mal de Chávez. Así se construyen los imaginarios. Y todos estos imaginarios se dan desde el uso de la cartografía, en este caso incluso la geomática, como medio de comunicación. Por lo tanto, insistimos, nada de esto es inocente. Cada vez que nosotros construyamos un mapa, cuando nosotros construimos los mapas comunitarios, los participativos, esos que se construyen desde los imaginarios de la comunidad,
y como lo decía el ministro, tienen un valor fundamental, el profesor también hablaba de ello, tienen un valor fundamental, porque es cómo la gente se reconoce, cómo percibe su territorio, pero además cómo visualiza las relaciones de poder. Por lo tanto, nosotros nos atrevemos a decir que efectivamente la geomática, la comunicación y el poder son una unidad indivisible, porque los mapas no son inocentes, lo que contamos en los mapas no es inocente, y el poder que se ejerce sobre el territorio, las relaciones de poder que se ejercen en el territorio, son expresadas a través de la cartografía. Muchísimas gracias. Bueno, le damos las gracias a Hernán, que un poco interesante esa reflexión sobre el tema del imaginario, la comunicación y la geomática. Temas que inclusive se pueden